si usted ya sobrepasó su etapa de adolescencia y aún así sigue sufriendo de acné, déjeme decirle que esta condición se conoce como acné tardío. ¿Pero por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los tratamientos? También invitamos al dermatólogo Cristian Alvarado para que sea el doctor quien nos explique con detalle por qué ocurre esta situación. Recuerde que si quiere hacer su consulta, el Facebook está a su disposición y la línea de WhatsApp también. Doctor, qué gusto tenerlo acá. Buenos días, don Omar, y como siempre, un gusto estar por acá. Igual para nosotros, doctor. Yo creo que todos sabemos, porque lo hemos vivido, el acné, pero quisiera más bien que usted nos explique qué es lo que produce el acné para ya ir como entrando en el tema. Bueno, el acné es una enfermedad inflamatoria de la unidad pilosebácea. Suele afectar principalmente lo que es el rostro, el pecho y la espalda, principalmente en adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, el tema que nos convoca hoy, el acné tardío, es una variante especial de acné que suele afectar principalmente las mujeres después de los 20 años y hasta los 45, y afecta principalmente la zona de la barbilla en la mujer. Cuando uno habla de acné tardío, ¿ya de una vez se está refiriendo a la mujer, a la población femenina, o también lo puede sufrir el hombre, doctor? Lo puede sufrir también el hombre, pero en una muy pequeña cantidad de personas, porque lo que vemos a diario es que afecta principalmente a las mujeres. Sí. ¿Después de qué edad me dice usted, doctor? Después de los 20 años ya se puede catalogar como acné tardío. ¿Cuáles son las principales causas por las que se da? Bueno, existen diferentes causas de eso, pero lo principal que hay que tomar en cuenta es un aumento en los niveles de andrógenos en la mujer. Los andrógenos podríamos decir que son las hormonas masculinas, que las mujeres también lo producen a nivel de los ovarios y las glándulas suprarrenales, y que cuando hay un desequilibrio entre la hormona principal de la mujer, que son los estrógenos, y los andrógenos, pues esas glándulas que hablábamos anteriormente, las glándulas sebáceas, se sobreestimulan y aumentan entonces la producción de grasa, generando entonces lesiones de tipo acné. ¿Qué diferencia hay? Porque ahora veíamos una ilustración que nos colocaban los compañeros entre el acné de la etapa de la adolescencia, de la juventud, y el acné tardío, y específicamente es si la lesión es diferente, doctor. Sí, bueno, una diferencia importante es la localización. El acné de los adolescentes suele afectar principalmente mejillas y frente, y el acné tardío, o también llamado acné hormonal, suele afectar principalmente la zona de la barba. Ahora, el tipo de lesión en la mujer, en el acné tardío, es una lesión muy inflamatoria de tipo nodular, o sea, una lesión que, bueno, las personas en casa lo conocen como espinillas ciegas. Es una lesión que dura muchos días en sanar, que puede generar inclusive comezón o dolor, y que si algo nos preocupa de este tipo de acné es que cuando no se trata a tiempo puede generar cicatrices importantes. ¿Existen síntomas que puedan dar aviso de que se está desarrollando el acné tardío, doctor? Bueno, lo que más nos refieren las mujeres es que las lesiones suelen aparecerles unos días antes del ciclo, de que les venga el periodo menstrual. Esto ocurre principalmente porque del día 1 al día 14 los niveles de estrógenos empiezan a aumentar. Posterior al día 14 del ciclo, recordemos que el ciclo dura 28 días, después del día 14 empiezan a disminuir estos niveles de estrógenos y empiezan a aumentar entonces los niveles de andrógenos. Lo que coincide entonces que cuando les vuelve a venir el periodo menstrual, entonces se encuentran ya brotadas de acné. ¿Qué papel juega aquí, doctor, el uso de anticonceptivos como uno de las causas que pueda generar esto? El uso de anticonceptivos básicamente es parte del tratamiento para mejorar este tipo de acné, pero no todos. Hay algunos anticonceptivos, vamos a decir, por ejemplo, la inyección de, vamos a decir una marca que es muy conocida, Mesigine, la Mirena y el implante subdérmico suelen por lo general más bien empeorar el acné tardío. Y otros anticonceptivos, como los anticonceptivos orales, suelen mejorarlo. Bastante interesante. Ya ahorita me va a hablar usted de la parte del tratamiento. Pieles propensas, doctor. ¿Todas las pieles están expuestas o hay algunas más propensas al desarrollo de sebo en exceso, por ejemplo? Ok, hay que recordar que en el caso del acné existen 4 factores.
uno de ellos es la predisposición genética que uno pueda tener a sufrir de acné, ¿verdad? Entonces, generalmente esas personas que ya de por sí tienen una predisposición genética a tener el cutis grasoso, podríamos decir que van a tener más posibilidad de en el futuro desarrollar acné. Bueno, usted habla de la predisposición genética. ¿Qué papel juega el tabaquismo, por ejemplo, doctor? Se habla mucho de que el tabaquismo actúa generando la producción de comedones o clavillos, o sea, obstruyendo los poros, y esto también entonces genera que ese material, esa grasita acumulada en la piel, pueda posteriormente inflamarse y generar lesiones de tipo acné. Cuando usted me habla de esto, y ahora que estábamos viendo la nota sobre el maquillaje, doctor, pienso también en maquillaje inadecuado, en pieles que además están propensas al desarrollo de acné. ¿Qué ocurre con esta combinación? Ok, nosotros siempre recomendamos la utilización en mujeres que tienen la predisposición de sufrir de este tipo de acné, de bases y polvos que vengan con la especificación de que son no comedogénicos. El hecho de que sean no comedogénicos quiere decir que no obstruye el libre tránsito del sebo, y eso va a generar que, o sea, va a evitar que al obstruirse el sebo se generen lesiones de acné. El estrés, doctor, ¿juega también un factor de riesgo? El estrés juega un factor de riesgo importante, porque cuando nos estresamos aumentan los niveles de una hormona que se llama la cortisona, que también tiene la capacidad de estimular la producción de sebo y entonces generar también lesiones de tipo acné. Entrando ya un poco más en detalle, doctor, incluso usted nos enviaba una pantalla informativa de varias enfermedades en la mujer que predisponen a esta aparición de acné tardío, y quisiera como que si los compañeros la tienen lista, nos la coloquen, porque usted me habla, doctor, de que el desequilibrio hormonal puede ser también otra causa. Ok, siempre que tenemos pacientes con ese tipo de problemas, les hacemos un interrogatorio inicial, y es muy común que nos digan que tienen dismenorrea, o sea, que su ciclo menstrual no es tan regular, o que, por ejemplo, les viene con mucha intensidad o les dura muchos días, y eso es muy importante. Lo otro, el síndrome ovario poliquístico suele ser una causa importante. El sobrepeso, ya que cuando tenemos sobrepeso, pues, por decirlo así, las hormonas no trabajan bien, a veces aumentan los niveles de andrógenos y eso también genera acné. Y la resistencia periférica a la insulina, que va muy de la mano del síndrome ovario poliquístico y el sobrepeso, pues también suele ser una causa importante de acné hormonal o acné tardío. Recuerde que usted puede ya, a partir de este momento, aprovechar el conocimiento del dermatólogo Cristian Alvarado para hacerle la pregunta que usted desee. De hecho, acá nos está enviando una televidente, doctor. Me voy a reservar el nombre. Ella dice: me da mucha pena, yo tengo 53 años. Porque además este es un tema que no solo afecta a nivel salud, sino también colateralmente otras partes como autoestima, ¿verdad? Pero ella plantea lo siguiente, dice: hace aproximadamente 15 años tengo acné, pero lo tengo en este caso en los glúteos. Es bastante doloroso, consultó y prácticamente no tuvo ayuda ni tuvo una respuesta como precisa, y es un tema que le avergüenza mucho. Ya ella pasó por la menopausia, ya no tiene el periodo ni tiene esas molestias, pero aún así el acné le persiste, doctor. Ok, en los glúteos solemos ver con mucha frecuencia otra afectación que no necesariamente es acné, pero recuerda o simula mucho el acné, que es la hiperkeratosis folicular, que es la acumulación de queratina en los poros. Eso genera un proceso inflamatorio a nivel de la unidad pilosebácea del folículo, que simula, como decimos, un acné. Sin embargo, es una patología distinta y se trata también de forma diferente. Sí, en este caso hay otro televidente que dice: tiene 29 años, ella particularmente ha estado utilizando la Mirena hace prácticamente 2 años, pero tiene meses con un acné que es persistente y no hay manera en la que sane. Dice que aplica productos que le han dicho que son bastante buenos, que le han recomendado, pero no sanan. Le sale en la frente, en las mejillas principalmente, y en la barbilla, que usted lo mencionaba. Prácticamente todos los días tiene acné. Ha intentado por todo esto, por todos los medios, y nos lleva a hablar de tratamiento, doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? Ok, bueno, en dermatología siempre decimos que el primer pilar de tratamiento va a ser siempre identificar y eliminar la causa. En este caso, si las lesiones coincidieron con el nuevo, o sea, con este dispositivo que se utiliza como método de planificación familiar, que es la Mirena, entonces sí sería bueno visitar a su ginecólogo
para valorar otro método anticonceptivo, porque no estaría bien empezar a tratar el acné si la causa todavía va a seguir persistiendo, van a ser prácticamente los tratamientos van a ser ineficaces. Entonces es un tratamiento multidisciplinario. Sí, en eso es muy importante el ir de la mano siempre con el ginecólogo, ya que él es el que se encarga de todo lo que tenga que ver con la regulación hormonal, el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico y esas cosas, y no solamente el tratamiento, sino también lograr identificarlas. Y ya la parte del tratamiento del acné generalmente siempre con un especialista en dermatología. Bien, usted hablaba también, doctor, que incluso se utilizan anticonceptivos como parte del tratamiento, como aliado. Cuénteme esta parte. Sí, lo que ocurre es que algunos anticonceptivos orales tienen un efecto que nosotros conocemos como antiandrogénico, o sea, que disminuye la acción de las hormonas, digámoslo así, más llamadas hormonas masculinas. Entonces, parte importante del tratamiento siempre va a ser la utilización de algún tratamiento de tipo anticonceptivo, pero no puede ser cualquiera, obviamente tiene que ser prescrito por un dermatólogo o un ginecólogo para que tenga el efecto que queremos, porque no todos los anticonceptivos orales van a favorecer la mejoría del acné tardío. Y en este caso, si le sirvió a una, no necesariamente significa que le vaya a servir como complemento a otra paciente. Los tratamientos, cuando hablamos de anticonceptivos orales, son muy personificados, ya que, por ejemplo, no es lo mismo una mujer de 32 años que una adolescente de 14, o una mujer que tiene sobrepeso a una delgada, que es deportista, o una fumadora, a una que no fuma. O sea, todos estos factores nosotros los tomamos en cuenta a la hora de elegir un anticonceptivo oral. Ayúdele usted, doctor, a esta televidente que se llama doña Rosa Torres. Dice, ¿qué ocurre si la persona es propensa a depresión a la hora de utilizar pastillas anticonceptivas? ¿Cuál sería su recomendación? Ok, entonces existen otro tipo de antiandrógenos orales que no necesariamente tienen que ser tabletas anticonceptivas. Por ejemplo, en nuestra práctica diaria utilizamos mucho un medicamento que se llama espironolactona, que no es de prescripción libre y que tiene otras indicaciones también, por lo que siempre tiene que ser indicado por un médico, que hace prácticamente el mismo efecto de bloquear, por decir así, la acción de las hormonas masculinas para que entonces cese el acné. Siempre de la mano de otro tratamiento específico de acné que elijamos en el momento, ¿verdad? Doña Elizabeth Valverde dice que la hija tiene un acné bastante extraño. Lo tiene desarrollado en la espalda, doctor. Normalmente pasa muy brotada, tiene 25 años y padece de endometriosis. Ella nos da este dato. Quiere saber si hay alguna relación entre la endometriosis y este brote. Sí, generalmente la endometriosis ya de por sí nos está diciendo que debe tener algún desequilibrio de tipo hormonal que le está generando la endometriosis y por tanto necesita el acompañamiento del ginecólogo y en este caso del dermatólogo para complementar un tratamiento más adecuado para esta paciente. 9:17 de la mañana, estamos hablando de acné tardío, que si bien es cierto, también los hombres lo presentan, las mujeres son las que más podrían desarrollar esta condición después de que o antes de enfrentar el periodo y también por otras causas un poco más complejas como el ovario poliquístico y otras condiciones que el doctor nos daba. Si usted tiene una consulta puede realizárnosla. Vamos a hacer una pausa porque sé que hay muchas personas que están escribiendo acá para que sea el doctor quien más... de manera más asertiva, de manera más clara, les pueda dar a ustedes una guía para que ustedes sigan, que es la idea de esta entrevista. Ya venimos. Estamos hablando con el doctor Cristian Alvarado sobre el acné tardío y hay una pregunta importantísima. ¿Qué ocurre cuando hay una errónea manipulación de este tipo de lesiones? ¿Podría generarse o empeorar el brote? Usted nos explica, doctor. Bueno, sí es muy importante que las personas que sufren de ese tipo de acné no manipulen las lesiones, ya que cuando empezamos a intentar estriparlas, por decirlo de alguna forma, vamos a generar un proceso inflamatorio aún mayor del que ya existe. Eso va, por ende, entonces a generar que esas lesiones puedan terminar en una cicatriz importante. Entonces, la recomendación siempre va a ser no manipular las lesiones y esperar que las lesiones vayan cediendo por sí solas. ¿Cómo se hace, doctor? Aprovechemos la entrevista para que usted nos explique cómo debe ser una correcta limpieza de alguien que está presentando acné tardío. Ok, la limpieza debe ser no más de 2 veces en el día, en la mañana y por la noche. Es muy importante evitar la utilización de productos muy abrasivos. Hay productos en el mercado que prácticamente pues
tienen mucha concentración de algunos ácidos y resecan mucho la piel. Eso como que le da una orden más bien al organismo por una cuestión de regulación a producir aún más sebo y muchas veces puede empeorar más bien el acné. Entonces de acá importante también siempre guiarnos por los consejos de un especialista para que el tipo de producto que utilicemos, tanto ya tratamiento específico como para limpieza, sea el más adecuado. Otro tema que me parece importantísimo es el tipo de protector solar que debe utilizar una persona con acné tardío. Sí, bueno, existen múltiples vehículos, o sea, múltiples tipos de protectores solares y es muy importante, bueno, la indicación de que sea no comedogénico, que sea más bien en una presentación, ya sea en gel o en emulsión, que van a ser más ligeros y no van a obstruir nuestros poros para que la grasita pueda fluir libremente. Hay una pregunta acá que le hace una televidente sobre el acné durante el embarazo, doctor. ¿Cuál es el manejo correcto que se hace en este caso? Es poco frecuente que se empeore el acné durante el embarazo, pero sí lo vemos en nuestra práctica y es muy difícil tratar el acné durante el embarazo, ya que prácticamente todos los medicamentos que se utilizan para acné, y ojo en casa, no se puede utilizar cualquier cosa cuando estamos con acné, porque prácticamente todos estos productos son teratogénicos. Eso quiere decir que pueden producir malformaciones en un feto que esté en desarrollo. Por lo tanto, es muy reducido las posibilidades de tratamiento durante esta etapa, pero sí existen algunas opciones de tratamiento. Nos escribe Maripaz, doctor, y dice que ¿qué recomienda usted para un acné después de un proceso de cáncer de mama? Ella ha estado tomando tamoxifeno y tiene 28 años. En este caso, es muy importante conocer que durante el tratamiento después del cáncer de mama es muy probable que nos van a recomendar que no utilicemos tabletas anticonceptivas posterior a una terapia contra el cáncer de mama. Entonces acá se empiezan a reducir un poco las opciones de tratamiento. Sí existen algunas opciones de tratamiento que podamos utilizar, pero básicamente la recomendación más importante sería no utilizar anticonceptivos orales y más bien intentar algunas opciones de tipo tópicas. Gabriela Rojas dice que quisiera saber los efectos secundarios a la hora de utilizar Rakután como tratamiento y por cuánto tiempo usted recomienda también tomarlo. Ok, la isotretinoína prácticamente es un aliado importante en el tratamiento. La isotretinoína y el Rakután la isotretinoína es el nombre genérico del Rakután. Existen otras marcas en el mercado y bueno, básicamente es un medicamento que podríamos decir que tiene una alta eficacia para el tratamiento de cualquier tipo de acné. Sin embargo, es un medicamento que es bastante controlado en cuanto a la venta al público porque es un medicamento que si no se utiliza bien puede traer efectos adversos muy importantes como malformaciones congénitas en feto en desarrollo, problemas a nivel de oculares, resequedad extrema, etcétera, etcétera. Por eso siempre tiene que ser recomendado por un dermatólogo. Ahora, el tiempo de tratamiento lo va a decir también el tipo de acné, el peso del paciente, la severidad del acné, pero por lo general se utiliza por tiempos bastante prolongados y requieren de un seguimiento estricto, porque es un medicamento que puede aumentar, o sea, puede, por decirlo de alguna forma, inflamar el hígado y por eso necesita la realización de exámenes frecuentes de la función hepática para evitar cualquier complicación del uso del tratamiento. Ve uno, doctor, en el mercado, lo ve en anuncios, en anuncios, jabones, por ejemplo, que se anuncian también para combatir el acné tardío. Y por acá hay una televidente que nos está preguntando. Hay uno específico que tiene como base el carbón también, que uno lo ve, es un jabón negro. Y quiere saber esta televidente si este tipo de jabón puede ser un complemento o parte del tratamiento para el acné tardío. Podría ser un complemento, sin embargo, algunas personas suelen más bien empeorar cuando utilizan ese tipo de jabones. Es un producto que es bastante astringente, entonces da una sensación a la persona que lo utiliza de que está mejorando. Sin embargo, el tratamiento del acné tardío o de cualquier otro tipo de acné es más específico, hay que ir directamente al problema, a tratar la glándula sebácea y eso se hace con medicamentos que muchas veces son por vía oral. Sin embargo, podría ser un complemento al tratamiento
de este tipo de patologías. Sí, usted mencionaba los anticonceptivos como parte del tratamiento, pero cuando ya hablamos de resistencia a la insulina, como lo mencionó antes, cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico, doctor, ¿cuál es el siguiente paso para una paciente que tiene esto y tiene un acné tardío? Ok, entonces número uno, bueno, ponerse en control con ya sea el endocrino o el ginecólogo, porque ya una vez que se hace el diagnóstico, seguramente vamos a iniciar ya la terapia específica para tratar el síndrome ovario poliquístico, que por lo general son con anticonceptivos orales. Y en cuanto a la parte de la piel, a la parte dermatológica, es muy probable que vamos a utilizar medicamentos específicos, que muchas veces pueden ser antibióticos o puede ser la isotretinoína, y aquí la recomendación de hacerlo con la guía de un especialista en dermatología, porque muchas veces lo utilizamos por un mes, 2 meses, creemos que ya hemos mejorado y otra vez al poco tiempo volvemos a brotarnos, y es porque el tiempo que vamos a utilizar los medicamentos es muy importante fijarlos desde el primer momento. En el caso de Yorleni Chávez, es otra televidente que está viendo la entrevista, es paciente anticoagulada. Desde que está recibiendo anticoagulantes, doctor, tiene muchas espinillas que curiosamente no le maduran, pero además le manchan la piel, que es otra pregunta que quería yo hacerle a usted. Pero ella pregunta si hay alguna relación con la warfarina, que es la que está utilizando como anticoagulante. No debería haber ninguna relación con la warfarina, no es uno de los medicamentos que tengamos identificados como que empeoran el acné. Habría que buscar otros factores que puedan estar influyendo en esta paciente. Y en cuanto a la hiperpigmentación residual, o sea, a las manchitas oscuras que le suelen quedar después de la aparición de lesiones de tipo acné, bueno, eso depende mucho del color de la piel, de si utilizamos o no utilizamos un protector solar, porque de ahí la importancia de utilizar un protector solar si tenemos lesiones inflamatorias para prevenir la aparición de estas manchas oscuras que puedan quedar después del acné. ¿Y cicatrices? Las cicatrices, muchas veces es imposible evitar la aparición de las cicatrices. Sin embargo, un tratamiento precoz puede hacer que las cicatrices sean menos y que sean en menor intensidad. Sí. Dice acá Viviana Zúñiga, que tiene 30 años. Hace un año para acá ella ha estado presentando un brote de espinillas en la frente y justo donde usted también mencionaba, en la barbilla. El rostro de ella es de piel mixta y produce grasa en la zona T. Las espinillas comienzan a salir como 8 días antes del periodo y también utiliza el anticonceptivo de la inyección que usted mencionaba. Ella quiere saber que usted como dermatólogo, ¿qué recomendación puede darle para disminuir? Es prácticamente lo que hemos hablado durante toda la entrevista. Pero en el caso de ella, doctor, que ha estado utilizando este anticonceptivo, que ha estado detonando este brote. Yo le recomendaría visitar a su ginecólogo para valorar el cambio del anticonceptivo. Eso es muy importante. O sea, identificar, eliminar la causa. Y lo otro, pues ya las medidas generales de una limpieza adecuada, generalmente con geles que no sean muy abrasivos, la protección solar. Y si es mucho, muy intenso el problema de acné, ya un tratamiento específico. De hecho, por lo que veo acá en el Facebook, muchas de ustedes están consultando sobre qué es el anticonceptivo, el que les genera este tipo de acné tardío, doctor. Y muchas preguntan cuál es la recomendación, si es necesario cambiar de anticonceptivo o pensar en otra alternativa. Sí, como hablábamos al inicio, o sea, no a todo el mundo este tipo de anticonceptivo le va a generar la aparición de acné. O sea, se necesita de una predisposición genética a sufrir de acné para que este tipo de anticonceptivos les exacerbe el acné. En estas pacientes que cuando utilizan la inyección o el implante, notan que su cutis se pone más grasoso y su acné empeora, en este tipo de pacientes sí es recomendable que valoren visitar a su ginecólogo para hacer un cambio de anticonceptivo. Carla Villalobos quiere saber si el acné tardío también se considera cuando solo aparecen antes o después del periodo 1 o 2 espinillas quísticas. Eso sí, duran mucho tiempo en sanarse. ¿Eso está dentro de la categoría? Básicamente es el tipo de lesión que vemos en el acné hormonal o el acné tardío. Y vea qué interesante, ella describe 2 o 3 lesiones en cada periodo, pero en un año estas lesiones ya pueden haber dejado muchas secuelas en una mujer y secuelas que después son muy difíciles de manejar. Sí, tenemos una televidente que nos envió una fotografía, solo nos colocó la fotografía para que el doctor considerara un poco a través de la foto si esto podría entrar en la categoría de acné tardío, doctor. Bueno, acá lo que vemos es una inflamación importante con
enrojecimiento de la zona de la nariz y las mejillas. Esto pues básicamente no sería un acné, más bien yo pensaría que estamos frente a una rosácea, que es otra enfermedad bastante común de la piel, pero que acá lo que vemos es un patrón inflamatorio importante. Acá importante pues la protección solar y pues sí podría haber algún desequilibrio hormonal que empeore la rosácea, sin embargo es otra patología distinta al acné. Me llama mucho la atención esta pregunta que hace otro televidente, Jorleni Barrantes, cuando el tratamiento, o más bien cuando el acné tardío es de espinillas ciegas, como usted lo mencionó antes, ¿cuál es el tratamiento en este caso, doctor? Generalmente siempre el tratamiento va a ser por vía oral y va a consistir, bueno, en un producto de limpieza, un protector solar, el medicamento que regule el desequilibrio hormonal y un tratamiento por vía oral que básicamente existen dos grupos únicamente, los antibióticos orales que se manejan a veces por tiempos bastante prolongados, hasta por 3 meses, y el medicamento que hemos estado hablando que se llama isotretinoína. Básicamente ese es el esquema de tratamiento para la mayoría de las pacientes y pues acá importante el interrogatorio porque, por ejemplo, si una paciente padece gastritis no sería muy recomendable la utilización de antibióticos porque sabemos que le va a exacerbar la gastritis. Entonces, los tratamientos siempre van a ser personificados. Crisia Vargas, cerramos con esta consulta. Dice que la hija tiene 21 años, doctor, y tiene ovario poliquístico. Toma medroxiprogesterona, pero el acné se ha agudizado y quiere saber si el medicamento sería el que esté causando este acné y qué hacer. Es muy probable que sea el medicamento el que esté exacerbando. O sea, es muy probable que sí nos está ayudando para el síndrome ovario poliquístico, pero en este caso nos está exacerbando las lesiones de acné. Este es un caso típico de estas pacientes que deben de regresar a su ginecólogo y consultar la posibilidad de hacer un cambio en el anticonceptivo. ¿Existe forma de prevenir el acné tardío, doctor? No existe forma de prevenirlo, eso es muy constitucional en las mujeres y pues cuando más bien empiezan a aparecer ese tipo de lesiones, yo siempre digo que es la piel hablándonos y es cuando entonces tenemos que poner atención a esos desequilibrios. Muchas veces la primera manifestación de un desequilibrio hormonal es la manifestación cutánea, en este caso el acné. Gracias por la información, doctor. Al doctor Cristian Alvarado usted lo puede encontrar al siguiente número, 2288-2700. Allí lo tiene por si usted necesita realizarle alguna consulta de una manera más directa al doctor. Recuerde que puede repasar esta entrevista dentro de un ratito en teletica.com y también el Facebook de Buen Día. Colocamos ahí el link, usted le da y ya lo presiona y ya eso le despliega toda la entrevista. Gracias, doctor.